Hola, soy Lautaro, compañero de Megafon, y vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso con la unidad 4, que se titula La Asamblea del año 13. Continuando con el periodo de tiempo, durante el gobierno del primer triunvirato que vimos en la unidad anterior, en marzo de 1812 llega a Buenos Aires un grupo de militares y ciudadanos americanos, pero que residían en Europa, entre ellos los más destacados San Martín y de Alvear. Ellos lo que hicieron fue ofrecerle sus servicios al gobierno para establecer y fortalecer los grupos revolucionarios en América. Estaban muy vinculados a las logias que funcionaban en Cádiz y en Londres, de ahí viene el nombre de la logia Lautaro. Sus objetivos claros eran lograr la independencia de toda América y establecer un sistema de república. Algunos historiadores lo que hacen es asociarlo con el sistema unitario, pero ellos, como vamos a ver en lo largo de la bolilla y las otras tres, hasta su disolución en 1820, se enfrentan bastante con los unitarios y su forma de gobierno y su forma de pensar. Entonces, asociarlos directamente con este sistema de gobierno es bastante contradictorio, ya que se van a ver muchísimos enfrentamientos entre esta logia y los unitarios. De hecho, a San Martín lo exilian de Buenos Aires un gobierno unitario, así que asociarlos como tal, como si ellos estuvieran al mando de los unitarios, es bastante contrapuesto a su ideología. Estos, cuando llegan en 1812, despliegan su primera operación apenas arriban, que es desestabilizar el primer triunvirato, ya que ser conformados por tres porteños muy centralizados en Buenos Aires, consideran que la sociedad no estaba contenta con este gobierno. Entonces lo que hacen es, con su fuerza militar, apoyado por fuerza militar también porteña, toman la Plaza de la Victoria y exigen que el Cabildo retome su soberanía para establecer un nuevo gobierno. Esta cumple este cabildo y designa un segundo triunvirato, esta vez formado por Paso de vuelta como el primer triunvirato, pero acompañado de Peña y Álvarez Jonte, que convocan a una asamblea para volver a organizar el país como ya pasó anteriormente. Este segundo triunvirato lo que hace primero al asumir es establecer un decreto de convocatoria que fue dado a conocer en octubre de 1812 y expresa la forma y el modo de elección de sus diputados, que estos debían ser convocando a todos los ciudadanos libres y patriotas y de ser designado un elector a pluralidad de sufragio. Estas votaciones deberían ser públicas y de viva voz, y la cantidad de diputados serían 4 por la capital y las demás provincias designarían a 2 y a cada una cada intendencia. Así que el Congreso como tal queda bastante cargado de diputados. En 1813 queda inaugurada esta asamblea con Alvear de presidente y se establece en Buenos Aires. Sancionan distintos proyectos constitucionales que no llegan a sancionarse, pero se presentan algunas disposiciones de estas constituciones, se van tomando para crear las otras y van pasando de constitución en constitución. La primera que se pone en juego en el Congreso es la de la Comisión Oficial, que esta fue presentada por el Congreso, una sanción aparte que ellos mismos establecen. Se titula Plan de Constitución Liberal Federativa, pero de federal tiene muy poco. Así que al establecer lo mismo que establecía las anteriores y hacer un sistema muy unitario, no se sanciona y no llega a ningún lado. Apenas se presenta y no tiene ningún rol importante. Era igual que las anteriores. La Asamblea no cumple ningún objetivo de los que se propuso originalmente, que eran establecer la Constitución y declarar la independencia. Pero lo que hace es establecer un sello nacional con el diseño del escudo actual, decreta la marcha nacional compuesta por López y Planes, acuña moneda, declara el 25 de mayo como fecha festiva, suprime los títulos de nobleza, que esto es bastante importante, y sanciona la ley de vientres, que declara libre a todos los nacidos que nacieran a partir de enero de 1813. O sea, los esclavos, o sea, los hijos de esclavos ya no iban a ser esclavos, sino que iban a ser libres. Pero los esclavos que estaban actualmente en el territorio seguían siendo esclavos. Como otra de las medidas, adopta una economía librecambista que beneficia a los ingleses y perjudica a la manufactura local, siguiendo con el tratado, intentando una alianza con los ingleses y las monarquías europeas. Paralelamente a la asamblea del año 13, se empieza a formar un pensamiento distinto al del gobierno porteño, el utilitarismo, que es el federalismo. Artigas, el jefe de la milicia oriental que se está enfrentando contra los realistas en Montevideo y luego se enfrenta con los portugueses y brasileros, convoca en el Congreso de Tres Cruces a las provincias que él representaba y como el representante de la banda oriental. En este Congreso, él lo que propone es, primero, establecer si esta asamblea reconoce a la asamblea Constituyente del año 13 como una asamblea federal y si iban a enviar representantes o no. Ellos deciden enviar representantes y Artigas
lo que hace es convocar a los diputados que iban a ir según su medida de convocatoria, pero era muy compleja, era muy distinta a la convocatoria que había hecho el Congreso anterior y el segundo triunvirato. Entonces, al no tener la misma convocatoria, del mismo modo y en la misma estructura que establece el segundo triunvirato y el Congreso, los porteños argumentan que no pueden ingresar a la Asamblea del año 13. Claramente, la convocatoria, aunque sea o no del mismo modo, los diputados que envían en cantidad de números eran muy parecidos, pero lo que no permite, al no permitirle el ingreso era más una cuestión política de que Artigas lo que buscaba era decretar la independencia ya y establecer un sistema federal, además de repartir la aduana, establecer la libertad de las provincias y una autonomía total. Queda claro que lo político pesó mucho más que el modo de convocar a los diputados, ya que no variaban tanto ni en el modo ni en la forma, ni siquiera en la cantidad de diputados que eran. Ya que estos, al ir al Congreso, Artigas les da unas instrucciones que ellos, los diputados, básicamente iban en representantes de este Congreso de Tres Cruces para pedir la declaración de la independencia, la absolución de toda obligación a la corona española, sin aceptar otro sistema que no sea el de la federalización y confederación por parte recíproco de las provincias. Esta confederación básicamente es un sistema donde los estados se ligan mediante pactos, que básicamente aseguran la autonomía de la provincia, pudiendo estas provincias en cualquier momento retirarse de la confederación, siguiendo siendo parte de las Provincias Unidas, y también declarar nulo para su territorio cualquier disposición general que se establezca en el Congreso de la Nación, además de promover la libertad civil y religiosa, con el objeto de que en el país lo principal sea la igualdad, la libertad y la seguridad. Quiere establecer también la división de poderes clásicas y que la provincia oriental sea reconocida como una provincia como tal. Exige que los puertos sean libres para todo el territorio y no permite que se destruya la soberanía de las provincias, también impidiendo que se tengan que desarmar militarmente. Artigas era un fuerte defensor de las milicias provinciales y no quería que se desarmen para no quedar desprotegidas ante un supuesto dominio porteño. Viendo así cómo queda conformado el Congreso sin la banda oriental, el Congreso como tal establece que iba a empezar a sancionar las constituciones. Se presentan tres proyectos. Uno, que era el de la comisión oficial, que este era una comisión que fue diseñada y creada por el mismo Congreso, y se presentan dos constituciones aparte por los mismos congresistas. Una es el proyecto de sociedad patriótica y otra es el proyecto de constitución federal para las Provincias Unidas. El primero, el de la comisión oficial, es igual a las constituciones que ya se habían intentado sancionar anteriormente y las mismas que no se aprobaron. Básicamente establece lo mismo, divide la división de poderes en un sistema unitario y no establece ninguna garantía ni ningún derecho para las provincias, ni siquiera las nombra. Lo mismo pasa con el de la sociedad patriótica, que también era unitario, en donde nombra a las provincias, pero básicamente lo que hace es establecer un gobernador que este iba a ser electo por el Poder Ejecutivo Nacional. O sea, las provincias quedaban totalmente delegadas hacia el presidente de la nación, elegía una terna y esta terna la provincia podía elegir a un representante, pero en base a lo que elegía el Poder Ejecutivo, además de que el gobernador quedaba a disposición completamente de lo que decidía el Poder Ejecutivo. El proyecto de Constitución Federal para las Provincias Unidas era la Constitución Federal que se creó en base a las instrucciones de Artigas. Básicamente establece todo lo que las instrucciones de Artigas pedía, que era una confederación, la libertad de las provincias y poco más de lo que difiere de todas las instrucciones de Artigas, pero hechas un proyecto constitucional. En Europa, Napoleón, durante este momento en el que la nación intentaba declarar independencia y establecer una constitución, pierde casi todo el poder y es inminente el regreso de las monarquías. Regresa Fernando VII a España y es por esto que la legislatura porteña decide crear el cargo del director para organizar la organización y concentrar el poder en una sola persona. Esta persona que queda a cargo va a ser Posadas, acompañado de un consejo por 9 miembros. Básicamente, durante este proceso también se enfrentan contra el ejército del pueblo oriental. ¿Por qué? Porque Artigas, al ser desplazado de este congreso, se siente amenazado y se siente
que está siendo desplazado de la provincia oriental. Además de el inminente regreso de Fernando VII, el directorio se enfrenta directamente con los federales, ya que Artigas, al ser desplazado del Congreso, siente que están intentando formar una nación de las Provincias Unidas, pero sin la banda oriental y sin su gente. Entonces, siendo el líder de este pueblo, se veían como enemigos directamente, ya que el directorio estaba como líder de los unitarios y Artigas como líder de los federales. Este nuevo gobierno, el directorio, quiere negociar con Fernando y comisiona a Rivadavia y a Belgrano a felicitar su regreso y además secretamente les encarga que busquen un protectorado europeo, pero que no sea de Fernando, sino un protectorado europeo de otra nación. Esto llega al oído de la sociedad y Posadas es destituido por conflictos internos. Alvear asume como director y sigue con el mismo proceso, pero esta vez sin que se entere el pueblo, y le ofrece las Provincias Unidas a Inglaterra, pero no aceptan debido a que, al ser una colonia española todavía, Inglaterra no puede meterse en territorio de un aliado. Entonces lo que busca es un tratado con Artigas para primero organizar el país internamente, pero lo que busca el directorio es separar a la banda oriental del país para limitar el poder de los federales y los conflictos internos. En vez de intentar integrarlos, se cumple lo que pensaba Artigas y le ofrece la independencia de la banda oriental para que deje de esparcir el germen del federalismo. Pero al ser un gran defensor de la banda oriental, él defendía activamente que él pertenecía a las Provincias Unidas y no acepta la independencia de la banda oriental, siendo un partícipe de las Provincias Unidas. Esto lleva a los porteños y al directorio a tomar medidas militarmente. Entonces, Alvear va a un enfrentamiento con Artigas, Artigas busca establecer una república y no un protectorado. Entonces, se enfrentan también en ideologías y el director designa un ejército nacional para enfrentarlo. Pero el ejército se subleva e intima al director para que abandone el cargo, ya que el mismo ejército federal no quiere enfrentarse a un compatriota que también lo consideran parte de las Provincias Unidas. El Cabildo asume de vuelta la soberanía del pueblo y designa como director esta vez a Álvarez Tomás, que va a estar como director provisorio, ya que el original que tenía que tener el poder era Rondeau, pero no llega a dirigir, ya que va a estar enfrente del combate. Además, este cabildo va a crear una junta de observaciones para que cree un estatuto provisional que establezca que el Ejecutivo tiene que convocar a las provincias del interior a enviar diputados para un congreso, esta vez para celebrar en Tucumán, con los mismos objetivos que el Congreso del año 13, que es declarar la independencia y dictar una constitución. Así llegamos al final de la unidad 4. Recuerden que esto es para apoyo a la lectura y no para el estudio individual. Esto fue Historia Constitucional con Megafon. Pero no te vayas, que seguimos con los bonus track de Megafon. También te vamos a dejar 5 preguntas para que repases de esta bolilla. Pregunta número 1. ¿Qué implicancia tuvo San Martín en la logia Lautaro? ¿Qué tuvo que ver con la Revolución de Octubre de 1812? Pregunta número 2. ¿Qué objetivos tuvo la logia Lautaro y qué finalmente se terminó aprobando en la Asamblea? Pregunta número 3. ¿Cuál fue el contenido, es decir, de qué hablaba Artigas, caudillo federal, en sus instrucciones orientales? Pregunta número 4. Saber una idea básica de los 3 proyectos que se trataron en dicha asamblea. El proyecto de la Comisión Oficial, el de la Sociedad Patriótica y el de las Provincias Unidas. Los 2 primeros unitarios y el último federal. Y por último, pregunta número 5, ¿qué pasó en Fontezuela? ¿Por qué se disolvió la asamblea y por qué se creó el directorio?